el petróleo, ya que comienza la semana con una caída cercana a ese 5%, después de que Irán señalara que suspendería sus ataques siempre que Estados Unidos mantenga la pausa en sus operaciones militares. Por supuesto, con eso vimos el Brent, que para septiembre retrocede hacia los $92 por barril. De hecho, señores, estamos esperando que se mantenga en ese nivel, mientras el West Texas Intermediate, por supuesto, también ha caído, siguiéndole con unos $85. Eso después de casi 2 semanas de escalada que hemos visto en esa tensión, donde el mercado ha recibido ya, podemos decirlo, una primera señal de distensión. Por supuesto, porque también esa señal de alivio viene por parte de Irán y no una declaración desde aquí, desde casa. La pregunta es si estamos ante un verdadero cambio diplomático, una tregua verdadera que puede durar por lo menos esta semana, por lo menos el mes de agosto, o incluso una tregua que continúa siendo condicionada, que podría romperse incluso con un próximo ataque inesperado en lo que es la zona propiamente del Estrecho de Hormuz. Mira, yo creo que por ahora, siendo responsable, lo que se quiere decir es que el movimiento refleja una reducción de la prima geopolítica, obviamente que se había incorporado al precio del petróleo la semana pasada. De hecho, según medios, por ejemplo, como Reuters, un alto funcionario iraní describió la postura de Teherán como un ataque por ataque. ¿Cómo quiere decir? Es que si Estados Unidos detiene sus ofensivas, Irán también suspenderá las suyas. Así que eso reduce, al menos temporalmente, ese temor a unas nuevas interrupciones en las rutas estratégicas, como obviamente el Estrecho de Hormuz, como el Mar Rojo, pero el acuerdo no es definitivo, depende obviamente de que ambas partes mantengan la contención, por lo que cualquier incidente obviamente podría nuevamente devolver rápidamente esa volatilidad al crudo. O sea, yo siento que esto, como te digo, como lo hemos visto ya varias veces, cualquier fósforo puede encender la llama. Ahora, Washington también decidió pausar su campaña de bombardeos para dar espacio a lo que sería esa diplomacia en ese momento. Asesores del presidente Donald Trump habrían advertido que quedaban menos objetivos militares viables y que una campaña prolongada, pues, de lo que sería la tensión militar podría presionar los inventarios estadounidenses de armamento. Así que eso nos ha introducido a otra capa, que no solamente es la diplomacia, sino también esos límites que son estratégicos y que también son logísticos a la final de cuentas. Esta es una disyuntiva que hay porque exactamente esta pausa obviamente puede responder a una combinación de ambos factores, como tú lo estás mencionando. Por un lado existe esa oportunidad diplomática, pero por lo otro la campaña militar sostenida consume municiones, la capacidad operativa, esos recursos de Estados Unidos que necesita para conservar pues todo para otros escenarios que puedan surgir. Y el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, de hecho explicó que el presidente optó por detener temporalmente los ataques para permitir que continúen los esfuerzos diplomáticos, y eso para el mercado definitivamente, digamos, lo que es importante porque disminuye la probabilidad inmediata de un choque regional mucho más amplio y baja, digamos que yo utilizo el ejemplo de la olla de presión, es como que a la válvula de la olla de presión la levantas un poco para que libere parte de ese aire comprimido que está dentro. Definitivamente, repito, esas declaraciones que vengan por parte de Irán es lo que da incluso mucho más alivio al mercado. Creo que por ello fue grandemente ese notable descenso en lo que es el costo del petróleo. Esta reducción de tensión propiamente ha tenido y puede tener todavía un efecto indirecto sobre inflación, sobre tasas, en una semana que también es crucial. La subida del petróleo había llevado a los inversionistas a contemplar posiblemente una reserva federal que se vea más receptiva durante más tiempo e incluso a discutir la posibilidad de ya no recortes de tasas, sino más bien unas nuevas alzas. Con el Brent cayendo hacia los $92 que se espera se sostenga, pues realmente uno puede decir que ya ese escenario para Kevin Walsh cambiaría lo que sería esa política monetaria en lo que sería esa reunión del día miércoles. Mira, es importante porque, pues, obviamente, y si me pueden colocar la gráfica de petróleo para mostrarles algo rápidamente, obviamente lo alivia, pero no lo resuelve. Mira, hacia lo que era el premercado, si lo vemos acá, el petróleo, pues, estaba bajando, de hecho, llegó hasta un punto, en el caso del Brent, llegó a estar en los $89. ¿Qué estoy notando ahorita? Que sí, aunque está en un descenso de 0.20% para esta apertura, sí hay una tendencia a la alza desde los $89 a los $92.
¿Qué es lo que está midiendo el mercado? Realmente después de la apertura de la bolsa, ver dónde se mantiene, si la tendencia continúa al alza o si vamos a ver nuevamente un descenso hacia la baja y de repente ver que el petróleo pueda cerrar hoy alrededor de los $90. De hecho, el banco HSBC señaló también que el petróleo más caro había reforzado estas expectativas de una política monetaria mucho más dura. Sin embargo, pues las expectativas de inflación de largo plazo permanecieron relativamente contenidas y eso lo que está sugiriendo es que el mercado confía en que la Reserva Federal va a reaccionar si la energía comienza a, digamos, a contaminar de forma persistente los precios. Así que una caída del petróleo definitivamente sí reduce la presión sobre la gasolina, sobre el transporte, esos costos empresariales, pero para cambiar de forma duradera las perspectivas de las tasas, el mercado va a necesitar varias semanas de estabilidad, no solamente una sesión. Así que yo no creo que esto particularmente sea, digamos, el factor decisivo para la decisión de esta semana, por lo menos de la Reserva Federal. Creo que varios analistas podemos decir definitivamente no creemos que haya un cambio esta semana, pero sí vemos como el petróleo, ese descenso propiamente, esta tregua o ese pause a todo lo que ha sido esa tensión en el Medio Oriente, claro que da una especie de alivio, como tú decías, baja la presión en esa olla de presión actualmente en esa tensión. También hay una lectura que es más sectorial. La energía fue el gran ganador de la semana pasada. Vimos compañías como Exxon, como Diamondback, como Equity y S&P beneficiándose claramente de ese salto del crudo. Ahora, esta semana vemos una rotación, una clara corrección, una caída del 5% que ha provocado toma de ganancias en petroleras, mientras ofrece alivio a compañías como aerolíneas, como transporte, como consumo, compañías intensivas en combustible. Recordemos que la semana pasada también las aerolíneas se veían fuertemente presionadas con lo que era ese repunte del petróleo. Las aerolíneas la sienten de manera inmediata porque les cambia totalmente la proyección que ellos tienen para sus vuelos. Yo no sé cómo harán Delta, American. Yo me imagino que ya ellos tienen que tener una muestra. Mira, vamos a poner eso que va a estar a 100 y déjalo así por si acaso. Sube o baja, hagamos una medida como que si estuviera a 100. Yo lo haría, pues si fuera yo, pero yo no estoy en ninguna de esas compañías. Pero bueno, yo creo que definitivamente esto sí va a ser uno de esos movimientos más importantes que tiene que vigilarse ahora en esta apertura, que estamos solamente a 3 minutos. Las productoras de petróleo pueden quedar bajo presión porque un barril más barato va a reducir esa expectativa de los ingresos y obviamente ese flujo de caja. Ahora, en cambio, las industriales que consumen grandes cantidades de energía, más bien pueden recibir un impulso, también podrían retroceder los rendimientos de los bonos si el mercado percibe que hay un menor riesgo inflacionario. Pero yo creo que no debemos confundir y quiero ser muy responsable con esto que voy a decir, alivio con normalización, porque el Brent sigue por encima de los niveles previos a la escalada y el equilibrio continúa dependiendo, obviamente, de decisiones políticas y militares que pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Seguimos, por supuesto, con la geopolítica. Ahora, la caída también pone a prueba esa fortaleza técnica que hay en el sector energético, también esa disciplina de ese inversionista. Después de una semana de avance, el S&P 500 en el sector energía había dejado resistencia entre 990 926 puntos, esto con un soporte en la zona de 905 a 908. Si el petróleo permanece bajo presión, ese soporte, por supuesto, podrá convertirse en la primera prueba para los compradores. Totalmente. Mira, yo creo que definitivamente el sector venía de medias móviles fuerte, en fuerte compra, pero también había mostrado esa toma de ganancia precisamente desde los máximos. Una pérdida desde los 905 a los 908 obviamente indica que parte del movimiento esté estrictamente por la geopolítica, por más nada, y que los inversionistas están reduciendo su exposición con bastante rapidez. Ahora, si logra sostener esa zona, significaría que la tesis energética continúa respaldada por resultados, por demanda eléctrica, por gas natural, por disciplina de capital y no solamente por la guerra.